Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena Billy Idol. Oye, Billy Idol presta mucho, está tranquilín y estas cosas, pero para entrar en materia, la verdad es que hay algo muy guapo. Estoy con Cristina Fanjul, que, bueno, igual la conocéis más, ya suena por nombre, pero ya igual la conocéis más por Amarás Cocinar. Tiene, no sé, cuentes en todas las redes sociales con la de mi madre de seguidores. Iba a decir que yo una influencer de estos, cuidado, pero igual está poniéndome la cara un poco atravesada, ya me lo contará ella si mola el nombre o no. Y vamos a hablar, bueno, con ella, pues de todo lo que falla en las redes sociales y también del su libro, que podéis atopar y comprarlo, que la verdad es que está muy bien, que ye Amarás Cocinar. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Genial. Bien, ¿no? Encantada de estar aquí contigo. ¿Cómo empezaste con este matu de Amarás Cocinar? Pues no hace mucho y a lo pijo, realmente. Bien, como las historias guapas de la vida. Sí, exacto. A ver, yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y un compañero siempre lavaba mis tuppers a la hora de comer. Decía, madre mía, qué tuppers, que no sé qué. Y dije, yo siempre decía, ay, que esto es facilísimo, esto es una pijada, ya verás, hazlo así, hazlo así. Dice, ya, tú siempre dices que yo una pijada. Pero yo ayer, para hacer unas lentejas jardineras, estuve 2 horas. Es claro, que fue así. Y claro, dije yo, 2 horas para hacer unas lentejas jardineras. Dijo, no. Las lentejas, bueno, 1 hora entre que picas las verduras y tal, pero 2 horas. Y dice, buf, desde que sacas la lata, la echas, me dice, literal, esto es verídico, y empiezas a remover, porque a mí me gusta fueguín lento. Y digo, ya, pero yo no lo entendía. Digo, ya, pero ¿a remover el qué? Dice, la lata de lentejas. Jardinera del no sé si se pueden decir marcas, sí, pero que todos conocemos, del Merca. Y digo yo, bueno, la Virgen, dije... ¿Y 2 horas? 2 horas removiendo allí. Dije, yo voy a hacer yo un canal con las mis recetinas para gente como tú, porque es que estoy viendo que no sabéis hacer absolutamente nada. Claro. Y es muy fácil comer bien. Fue así. O sea, chaval era funcional, no vos daban una pagina por él ni nada, ¿no? No, él trabajaba bien. Lo que pasa que... Pero para cocinar era nefasto, eso suele decir. Era un inútil. Y entonces la millennial del curro, yo no sabía editar. Aunque yo estudié publicidad, pero no sabía editar. Sí. Me dijo, mira, voy a marchar a vivir a Barcelona. Tienes hoy 1 hora y media para aprender a editar y mañana media hora para dudas. Y dije yo, venga, yo que soy rápida. ¿Sí? Y ahí aprendí. ¿En serio? Y empecé a publicar a lo tonto y ahí a los 8 meses, que los primeros vídeos eran me quiero morir. Bueno, claro. Vale, pero... bien. Porque no llevo mucho, llevo unos 3 años, pero bueno, tuve parones, porque yo como me lo tomo como un hobby, no soy de esas personas no soy constante, yo no soy una persona constante, me lo tomo como divertimento, entonces, pues bueno, tuve parones y tal, pero a los 8 meses tenía 25.000 seguidores en Instagram, yo flipándolo, y digo yo, madre. Te apuntélo, tienes 78.000 seguidores en Instagram. Un poco menos. Bueno, yo faigo la media. Pico, sí. Yo soy de ciencias, faigo la media. Más de 77,5, no sé si ya es 77,6, con 7, con 8. Con algo, sí. Vale, bueno. 44.000 en TikTok. Sí, pero TikTok paso, la verdad. Ya, 44.000. Lo uso para ver cada dramas. 44. Me encantan miniseries. ¿En serio? Yo adoro de la dinastía King, de no sé qué. Y todo, encima yo, mi apellido es Soto, y luego González Fanjul, que es compuesto. Y todos se llaman, claro, tú ves, un mini drama de estos de la dinastía, con las concubinas, con las magias, con las trampas y los intríngules del palacio. Y se llama Viviana Soto,
Guzmán Jiménez, es que es todo así. Y entonces, claro, yo me parto, me estoy enganchadísimo. ¿En serio? Lo uso para eso, el TikTok. Yo no entré todavía, no llevo una red que se me escapa, pero vale. Y a mí. 11.000 en YouTube. Bueno, YouTube no lo uso mucho, sí. Pero no lo he usado mucho porque tienes 11.000 seguidores. Que hiela de Dios. Bueno, no sé. Bueno, no sé, yo soy humilde, neno. Yo no sé. Y 21.000 en Facebook. Sí, es que lo hice hace unos meses el Facebook, Vale. porque como lo puedes relacionar con el Instagram, Claro. dije yo, bueno, ¿para qué voy a perder esta oportunidad? Y lo enganché ahí. Pero daste cuenta que la época en la que todo el mundo sale diciendo que estamos abandonando los cocines, Ya. que los supermercados cada vez están metiéndose más por el rollo de la comida pre-cocinada. Ya. Todos les cuentes, que ya vinisteis unos cuantos aquí al programa, todos les cuentes donde nos enseñáis a cocinar, tenéis un éxito muy grande. Ya, a ver, yo no sé tampoco la razón del mío, que tampoco me veo yo, de hecho yo no me considero influencer, me considero tuperencer. Desarrolla. Sí, desarrollo. En la pandemia, Sí. mi vecina, que era ideal en donde vivía yo antes, pues claro, no podías relacionarte. Ella tenía una perra que mi perro amaba. Mi perro adoraba a Milka y al revés, bueno, se adoraban. Pero no nos podíamos ver ni nada. Y era un ático, pero sin terraza, era con jardinera grande. Ajá. Entonces nos veíamos así, nos saludábamos. Entonces yo le dejaba la cena en el pomo de la puerta. Sí. Y ella me dejaba, porque era visitadora médica de productos estéticos, la bolsa con de todo lo que te puedas imaginar de cuidado de la piel, colonias. Bueno, yo encantadísima, claro. Oye, para un buen trueque, ¿no? Claro, entonces yo lo dejaba y ella me dejaba siempre en el pomo. Porque nosotros podíamos ir a bajar al perro. Claro. Entonces nada más, y ella también. Entonces nos dejábamos eso. Y entonces, claro, le dije yo a mi marido, que le llamo Maridín, dije yo, soy una tuperencer. Fue la gracia, yo no tenía ni redes ahí ni nada. Ya. O sea, fue la gracia y de hecho en mi cuenta personal me llamaba Tuperencer. Tuperencer. Empecé así, con la tontería. Y luego un día, hablando con mi mejor amiga, mi Carmen, que, bueno, tengo 3, pero bueno, una es ella. ¿Sí? Dije yo, tío, es que no puedo creer que la gente no sepa hacer un arroz blanco, no sepa hacer un guiso. Si sabes hacer un guiso, sabes hacer todo. Ya. Y dije, voy a hacer una cuenta para que la gente ame cocinar. Y dice, claro, ya me la harás cocinar. Dije yo, venga. Claro. Y es que fue así. Así. O sea, fue todo a lo bobo. Sí. No tengo ningún truco, vamos. Pero yo creo que el secreto, el truco, precisamente, es la naturalidad. Porque Jeff hacer cosas de siempre que el resto de los mortales, un poco muñones, podamos hacer y que para encima lo expliques, no voy a decir como pazoroles, pero que lo expliques de una forma normal, ¿no? Porque es verdad que hay mucho ahora que parece que te estás haciendo ahí, dices tú, bueno, no quiero que mi casa sea una estrella Michelin, no hace falta. Bueno, pues y además ser una estrella Michelin, bueno, a ver, hay mucha investigación detrás, hay muchos profesionales en este país, todo ideal y yo, vamos, a mí me gusta todo, ¿eh? Me gusta desde un bocata calamares en un prado, como ir a cenar y todo, además, la comida piquiñina, como digo yo, que comes mucha, pero no, tal, hombre, me luego... gusta. Pero, a ver, hay ciertos sitios que es que, a ver, que yo que sé cocinar, tampoco, a ver, soy cocinillas, yo es lo que aprendí de mi abuela y de mi madre. Vas a los sitios y te dicen reducción de no sé qué. Digo, neno, si esto es déjalo cocer ahí, que evapore. O sea, es que tampoco... Es que te venden unas motos. Y cocina de casa con marketing, ¿eh? Sí, dices tú, bueno, tampoco te pases esto y hacer esto y esto y esto. O sea, son... A ver, para mí que me gusta. Entiendo que hay gente cada vez más que no saben hacer absolutamente nada. Yo a veces hago cualquier chorrada, incluso en mi familia, y me dicen, pero vamos a ver, Cris, esto está buenísimo. Y yo, nena, pero si esto no es hacer nada. Y dice, para mí sí. Claro. Y fue por eso y empecé, y yo les intento explicar, a ver, mi faena o mi hándicap es que las recetas tienen que ser hoy en día en el que las recetas van en 30 segundos. Yo me gusta explicarla de una manera rápida, pero que se entienda. Entonces sí que me suelo enrollar, siempre doy al minuto algo. Eso es malo para las redes, pero me lo pienso mucho, cómo explicarlo para que se entienda y no atragantarme. Ahora el último vídeo que subí es en plan parodia de eso, que es los Micro Machines. Claro, o sea, qué triste que un minuto sea demasiado tiempo en redes sociales, de atención, que la gente no sea capaz
estar más de un minuto viendo cómo fais una receta. Bueno, a mí algunas sí, algunas me triunfan, otras... A ver, nunca se sabe, ¿eh? Ya. Hay veces que dura un minuto y pico y la gente le Y va encanta, bien. y hay veces que dura 30 segundos y no te comes un colín, o sea, Ya. es depende. Lo de las redes es muy relativo, realmente, porque dices, "Buah, voy a subir esta, que es que con esta lo peto. Esta va a ser, vamos, le va a Un trabajo encantar". de la de Dios ahí. Claro, porque yo me lo ocurro, yo no utilizo IA, no Ya. soporto la IA para... A mí me gusta la IA para preguntarle como todo el mundo. ¿Estoy buena? ¿En serio? No, hombre, no, pero es que hubo... Bueno, va. Bueno, ahora parece ser que está prohibido, pero hubo mucha gente que decía, qué guapa soy, y mandaba la foto. Entonces, bueno, la IA te calentaba la oreja, claro. En plan, bueno, eres una belleza... Y bueno, no te voy a mentir. Por lo ti he escuchaban probado. chancles, ¿eh? Lo he O sea, probado. yo una ella que me diga por ti escuchaban chancles, me molaría. Hombre, bueno, sí, me encanta esa frase. Pero a lo mejor me la dijeron a mí, ¿eh? A ver, Iba caminando por una calle, cruzando, y pasan un montón de paisanos y dicen, Dios, a esta dábale yo la razón aunque no la tuviera. Para mí es el mejor piropo, el mejor piropo que me dijeron en mi vida. Sí. Ahora no es estilo de decir Sí. piropos, pero bueno. hay uno que lo supera, que a mí lo vi en redes y siempre lo digo muy orgulloso, iba a hacerme una camiseta y que a Nina, mándote un saludo desde aquí, que escucha el programa, y puso a la persona que gustaba el Día de los Enamorados, dice, quiérote como para llevarte a todos los sitios que ponles fartures. Oh, Habrá lo más guapo. no, ¿eh? no. Bueno, la tuya no está mal, ¿eh? No, está no, mal, no está el mal. mío es gracioso, sí. El tuyo es precioso. Ah, qué guapo. Bueno, cuéntame sobre el libro. A ver. Pues nada, contactaron conmigo. Sí. Me dijeron que si quería escribir un libro, que qué idea tenía. Yo dije, mira, mi idea, yo ya lo había macerado, no con intención de hacerlo, pero bueno, de esas cosas que se te pasan por la cabeza, porque mi cabeza va normalmente a rucu dándole lavadora, soy así, soy intensina. Y entonces me ofrecieron la oportunidad y dije, yo tengo esta idea. Mi mayor logro es mi libreta de recetas de cuando me enseñó mi madre. Claro. Y yo soy cariñosa, soy entre graciosa y cariñosa y un poco se me va la olla. Mis redes son así. O sea, de repente te subo una cosa en plan de abuelita del alma, te quiero mucho, porque mi abuela y mi madre para mí, o mi familia en general, materna, genial. Y de repente te pongo una cosa de una chorrada y te meto ahí Micro Machines, ya te digo. Una gracia. Sí, una gracia. Según me dé, son todos diferentes. No tengo un personaje realmente. Vale. Es lo que a mí se me ocurre en cada momento. Y me dijeron que era una idea estupenda, que era una idea maravillosa. Entonces dije, venga, vale, me dieron libertad creativa. Y surgió este libro, del que estoy muy orgullosa. Claro. Y está gustando mucho. Pero en la época en la que, pues eso, tú lo subes todo a internet y de balde, gratis. Claro. Dices, vamos a hacer un libro con alguna de las recetas que tú tienes allí y furrula, porque a la gente sigue gustando el masuñar y el verles cosas. A ver, lo bueno de mi libro... A ver, hay 1000 libros, no es un libro pro de tal. Yo ya te digo, yo no tengo ningún título de cocina, yo solamente cocino por amor al arte. Uh-huh. Entonces, lo bueno es que no es solo un libro de recetas. Y luego me dijo una amiga que sigo en las redes, que es súper pro, que tiene unas recetas, cuida muchísimo los detalles. Bueno, 2, la cocina de Fabrisa y la cocina de Ani. Uh-huh. Dice, es que este libro eres tú. Ya. ¿Qué es lo que yo quería? Un libro que fuese yo, porque no es un libro de receta y foto, es un libro en que yo explico a qué me traslada la receta, o meto una gracia, si quieres repetir no te va a juzgar nadie. O sea, hay gracias entre medias, hay que leerlo. Claro. Tienes que leerlo. Yo quería hacer un libro práctico, digo, me da igual que no sea un libro muy famoso, pero que sea práctico y que sea yo. Vale. Y entonces surgió este libro y luego tiene espacio para que escribas tus recetas. Porque, al final, ¿eh? Sí. Sí. Esa era mi idea. Es mi idea principal, que no fuese solamente un libro de consulta. Y además no hay de postureo, quiero decirte, claro, ¿no? Que no, normalmente te yo ponen dos postureo folles. cero. Esto te vienen unos cuantos aquí para que ¿Escribas? el libro lleve de verdad, sí. Sí. Inventario congelador, sí. Claro. Lo que tienen que estar, cosas que la gente no sabe, con la cocción de los mariscos, es que nadie se acuerda nunca de cuánto tienes que cocer un centollo, no sé qué. Son cosas que se te olvidan. Entonces, un poquitín práctico de consulta, pero que sea de consulta también tuya, para que empieces tú, que no cocinas ni un huevo frito, a utilizarlo, a escribir tus recetas y no sé, eso es como aprendí yo, pues lo quise trasladar. ¿Y esto cuánto te llevó? Porque yo un curro grande, ¿eh? Meses.
muchos meses. Sí, facelo. Sí, meses currando. A mí lo que me presta es que les 70 recetes, porque son 70 recetes, un poco de más, todos los palos, ¿vale? ¿Alguna más de 70? A ver, bueno. son 70, pero realmente son 69. Tiene que haber ahí no, pero bueno. No voy a decir nada. Pero porque me iba sinceramente, me iba de páginas. Y me dijeron en la editorial, Nena, te vas de páginas. Ya. Entonces tuve que quitarte. Pero como algunas recetas tienen 2 y 3 opciones, dije yo, bueno, no engaño. Yo no soy de engañar, yo soy sincera. De hecho, yo creo que eso es mi punch. Claro. Con mi público, que dicen, bueno, a ver con lo que nos salta aquí la Cristi. ¿Sabes? Porque como no... Se me va, Cari. No sé. Luego no, yo soy muy centrada, trabajo, todo, pero... Bueno, hombre, claro. Todo esto, aunque mantengas la espontaneidad y la naturalidad, todo esto lleva muchas horas de trabajo detrás. O sea, tú vas a ver cuando hay el punto de cocción de un marisco, o sea, el prueba-error en casa, tuviste que hacerlo, claro. A ver, eso sí lo sé porque mi familia es de Luarca. Vale. Y vamos, de ver a mi abuela que para ir a la playa de Otur te daba una centolla envuelta en un trapo con una pinza a cada nieto y a cada tal. ¿En serio? Sí, para merendar. Ostras, qué felicidad. Imagínate. Claro. O sea, en vez de un bocadillo, nocillo, chorizo, tú una centolla. A ver, también nos daba las tortillas de patata de mi abuela, que eso es mi talón de Aquiles, que no consigo hacer la tortilla de patata de mi abuela, de mi madre, que mi madre la hace igual y no soy capaz, aunque me enseñe, no me sale igual. Yeah. Me salen a veces buenas, me salen a veces reguleras, pero nunca me sale la de ellas. Es lo único que no, lo demás lo peto. ¿Pero lo dices tú o el tu home también lo corrobora? A ver, mi home es maravilloso y mi home es lo y te dices que la tuya que está muy buena, ¿no? Sí, él no es criticón. Bueno, pero a la suegra hay que criticarlo un poco siempre. No, él a mi bueno, madre. Si da de comer también, ¿qué va a decir? No, que te doy de comer yo. Y él a mí también, a ver, a veces cocina él. Lo que pasa es que yo soy más práctica. Vale. O sea, Maridín cocina muy bien, cocina que flipas. Ajá. Mi Marcos. Pero él, por ejemplo, te hace la cena. Y yo, de la que hago la cena, hago la comida de mañana. Claro, entonces hay que gestionarse. Digo, a ver, vamos a ver. Claro. Hay que ser práctico. Yo, de la que tal, te hago eso y meto un bizcocho en el horno. Tú haces la cena, que está espectacular, sí, pero es para ocasiones. Vale. Para ser resolutivos en el día a día, cocino yo. Bueno, pero una cena especial de ese es así para Sí, maravilloso, mucho. maravilloso. Claro. Y a mí me gusta incluso más que lo que hago yo. Sí. A mí me gusta más que me lo den hecho que lo que hago yo. Claro. Además presta más, claro. Me sabe más rico porque cuando lo haces tú, los olores, los vapores, el no sé qué, la mecánica, tal, ya. Es más... Pero cuando te lo dan hecho y estás espanzurrada y te traen una bandejina... Hombre, no, claro, te fastidia, claro. Dices tú, por favor, que gloria bendita. Y cuéntame entonces, porque tienes un poco de todo. Son recetas asturianas del recetario asturiano, que eso presume mucho, lo que te decía antes, pero luego son recetas, no voy a decir sencillas, pero son recetas que siguiendo paso a paso, todo el mundo puede hacer. Yo creo que sí, lo intenté explicar para que no se te escape nada. Hay cosas que a veces dices, bueno, nena, eso ya se entiende, ya hay que hacer, pero da igual. Yo lo quiero explicar porque ese es mi objetivo desde el principio ya con el canal. A enseñar porque hay muchas recetas que para gente que sabe, yo las veo y digo, vale, ya. Pero hay gente que, o sea, sí, hay una anécdota muy fácil, o sea, me contaba mi madre, dice, a ver, cuando yo estaba, mi madre era profesora de instituto. Y cuando estaba en un instituto le dijo, oye, ¿cómo se hacen unas lentejas? Una compañera. Y le dijeron todas, bueno, pues tienes que hacer tal. Y ella dice, ¿qué tal las lentejas? Y dice, bueno, se me quemaron secas duras, pero qué asco. Y dice, ¿pero qué hiciste? Dice, lo que me dijiste es, claro, cayeron en la cuenta que no echó el agua. Nadie me dijo, hay que echar agua. O sea... Ostras, pero ese te que muy literal, ¿eh? Pero muy literal. Y a mi madre digo, yo callado. Y dice, te lo juro. No les echó agua, echó todo, pero nadie le dijo echa agua hasta Cuba. A ver, cuando sabes cocinar, pues esos detalles son importantes. Hay que echar agua hasta cubrir un dedo. No, claro. Y vas echando un poquitín más y no sé qué. Pues así, a ver, sin enrollarme, que ya me enrollé bastante en el libro, pero bueno, intenté sintetizarlo para que se entienda en un rollo práctico. Y otra cosa que dices es que además las recetas llevárteles al tu terreno. Siempre cuentes, pues eso, lo que son para ti, que si anécdotas personales, o cómo descubriste tú el plato, ese tipo de cosas que yo creo que fan el libro más prestoso, porque si no, hay una cosa robotizada de otro más, ¿no?
Claro, es más cercano. Algunas tienen incluso la historia de ese plato. Bueno, un poquitín para todos los gustos. Me gusta meter un encabezado porque la comida, para mí, no es sustento, alimentación, punto, hay que comer. La comida para mí es recuerdos, es cariño. A ver, disfrutar y gozársela, porque yo soy muy comedora. Me encanta comer, o sea, no hay cosa más rica que comer algo crujientín, no sé qué, o sea, los sabores, los matices, a todo el mundo le gusta comer. O a casi todo el mundo, vamos, yo creo. Pero no es sentarte y el rancho, o sea, ese plato, detrás de ese plato siempre hay algo. Todo el mundo tiene platos de su abuela, de su tío Manolín que le hacía empanada los domingos, y lo recuerdas, eso te traslada a épocas de tu vida muy felices. Y por eso lo quise hacer así, porque para mí es eso la comida. Es como una institución preciosa y familiar. Sí, felicidad, sí. Es maravilloso comer. ¿Y tú cuando vas por ahí, ya es repugnante o gana el yau disfrutón también? No, ¿O disfrutes repugnando? Yo soy disfrutona en el momento. Vale. En el momento siempre disfruto todo. No hay cosa que más me gusta, que además todo, me da igual. Me da igual lo que sea. Y luego en casa valoro. Ajá. Y lo pienso y digo, bueno, a ver, la experiencia fue buena, pero yo esa experiencia no me la voy a perder, ¿sabes? Y no voy a estar, qué asco, la patata estaba cruda. Me la da igual, pues apartas para allá y comes el filete. Quiero decir, no... Soy disfrutona, agradecida. Pero con espíritu crítico. Y luego en casa pienso, bueno, esto estaba regulín, a este sitio no voy a volver. Pero yo en las redes no critico sitios, ¿eh? Vale. No, me niego. Me niego en rotundo a criticar. ¿Y cuáles te presten? Sí, puedes decirlos, ¿eh? ¿Qué restaurantes me prestan? A ver, mi restaurante favorito en Oviedo es Casuso. Vale, buen gusto. Me encanta Casuso. Qué bien porque cocinan. Es producto. Claro. Y luego para encima, como son del occidente, sois como una secta. Sois como una secta. Son amigos, pero no por eso, ¿eh? No, cocinan muy bien, ¿eh? Y luego ellos son un encanto, además. Claro, y luego, yo vivo en Valentín Masi. Entonces, tengo que decir que aunque me guste, yo no soy foodie, yo soy recetas, o sea... suelo ir siempre a los de a tiro fijo. Yo voy a Salvatore, porque me encanta Salvatore al italiano. Ajá. A los ágaves, porque me flipan los tacos de los ágaves. Luego hay algunos que me gustan también, otros que me gustan menos. Pero los ágaves es mi restaurante mexicano, en Oviedo, ¿eh? No sé dónde está. Bueno, en Valentín Masi. Vale. A mí me flipa. Vale. Y siempre pido lo mismo. O sea, soy muy necia para esas cosas. Me gusta esto, pues esto. ¿Para qué voy a cambiar? Claro. Bueno. Y luego voy mucho a la Zíngara también. Sí. Me encanta la Zíngara. Eso en mi zona de confort. Vale. Luego por ahí voy a Casuso y luego ya hay 1000 sitios, pero tampoco voy a empezar ahí a decir 200.000 sitios. No, pero bueno, está bien que digas tú. Además, Casuso, de los cuales yo creo que fue de las primeras personas que llamé para que vinieran a este programa y 4 años después los desgraciados siguen ahí. Sí, tenemos que buscar fecha. Y yo, sí, tenemos que buscar fecha, pero bueno. No son nada de publicitarse. Cuesta ellos mucho. Pero bueno, está bien porque eso, que luego vosotros que estáis cocinando y que sabéis todo el trabajo que lleva detrás las cosas, pues luego cuando vais a los sitios digas, oye, aquí lleva quitarme la gorra. Claro. A mí me encanta, nunca me defrauda. De hecho, bauticé a mi hija, bueno, bauticé por la familia, bueno, da igual. Hice ahí la celebración. ¿En Casuso? En Casuso. Claro. O sea, es que me encanta, Claro. me flipa, me parece que nunca defrauda. Claro. A ver, habrá 1000 sitios más y hay muchos sitios muy buenos. En Asturias hay sitios buenísimos en todos lados. Y como estamos aquí por los perres, ¿dónde podemos atopar el libro para comprarlo? A ver, está en varias plataformas. Está en Amazon, está en Fnac, está en la Casa del Libro y está en Dashbook, que es la editorial que me lo hizo. Vale. Me lo encargó, vamos. Entonces, que me contrató. Y a ver, la faena es que tiene gastos de envío. Yo lo compraría en Dashbook por 2 razones. Una, porque yo me llevo más. Luego cada uno. No, bien. Pero, estamos aquí por los perros. Pero, bien. coño, pero es que a ver, si ya me quieres hacer el tal, aparte que te haga ilusión el libro y toda la pesca. Correcto. Pues ya que me lo lleve yo también, ¿no? Que estamos de acuerdo. Yo soy poco de lloriquear, ¿eh? No digo dame like nada más que en broma y tal, pero bueno, oye. Y luego porque los gastos de envío son
son los más económicos o igual que en otro lado. Por tanto, ya de que sean los mismos, por ejemplo, en Amazon vale un montón de gastos de envío. Yo los gastos de envío no contaba con ellos, claro, dije, madre mía. Ya. Si lo digo a saber, lo hago con tapa blanda. Pero bueno. Ay, amiga, ya que la tapa dura. La tapa dura me mola más. Claro, Jolín, es que es un libro libreta. Quería que durase. Es algo para. A ver, mi idea juega todo con eso. Entonces, que si lo pongo con tapa blanda, se va a estropear. No va a durar. Y la idea es que lo tengas tú con tus recetinas y todo eso. Entonces, bueno. Y yo lo tengo en mi perfil, ¿eh? En mi perfil tengo Entras Dashbook, en las redes sociales y ves ahí el enlace. El enlace, y si no, pues nada, Amazon, la FNAC, en Casa de Libro y luego por encargo en Cervantes también. Vale. Pero por encargo. Vale. Porque es más online todo. Ahí no tienes gastos de envío, pero tú lleves menos perros. Claro, pero bueno, me da igual eso. Si es en Cervantes, que Cervantes es Oviedo, además son muy guays, y una amiga mía trabaja allí, y bueno, pues ahí me da igual. Ahí, vale. Cascarilla. Sin el Euring. Pues Cristina Fanjul, amarás cocinar, tenéis un libro para comprarlo que presta mucho y luego podéis seguirla también en todas las redes sociales que ya veis que vais a aprender a cocinar y además vais a reíros y pasar un buen rato. Muchas gracias por venir y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ti, encantadísima de haber estado aquí. Un besín.